El día de hoy vamos a hablar de un tema que no puede seguir tratándose con ligereza. Es la obesidad infantil. Estoy con una querida amiga mía que, quiero comentarles que estudiamos juntas. Le tengo muchísimo cariño, aprecio, respeto y además quiero presentar a lo que ha logrado ser y a qué se ha dedicado en todo este tiempo. Bueno, mi querida Gaby, que tengo el honor de compartir esta conversación contigo esta vez, es pediatra, nefróloga pediatra, tiene una subespecialización. Ella se graduó en la Universidad Católica y también se fue a Brasil y en Brasil hizo su subespecialidad en nefrología pediátrica, que es un área sumamente minúscula en el país. Hay muy poquitos, no conozco yo sino a Gaby en este momento que se está dedicando especialmente a esa área tan delicada con los niños. Y bueno, cuenta con una amplia experiencia en tratar a niños y adolescentes también. Entonces, pertenece a varias sociedades latinoamericanas, ecuatorianas, de pediatría y nefrología pediátrica, es staff del AXIS. Bueno, y con ustedes Gaby, que va a conversarnos un poquito de todo lo que se refiere a la obesidad infantil y también en adolescentes, que es un problema, como les comenté en un inicio, que no lo tenemos que ver a la ligera y tenemos que adentrarnos un poquito más para saber cuáles son las consecuencias de esta enfermedad. Hola con todos y todas, es un placer estar aquí. Ahora yo voy a presentarles a Tabata, también mi muy querida amiga. Ella es cirujana general y laparoscópica, es máster de cirugía bariátrica y metabólica en España. También es fellow del Instituto de Obesidad en Madrid, España. Entrenamiento de técnicas avanzadas y manejo integral en el Instituto de Experiencia para la Obesidad. Es staff de la Clínica Internacional. Es miembro activa de la Fundación de Obesidad del Ecuador. Entrenamiento avanzado en cirugía mínima y robótica en Francia. Ha sido conferencista en congresos nacionales e internacionales. Es miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía y es miembro de la directiva de la Sociedad Ecuatoriana de Hernias. Durante mucho tiempo, el exceso de peso en los niños y en adolescentes fue tratado con ligereza, además de verlo hasta como un signo de salud. Recuerden cuando los papás decían, bueno, si está gordito, está sanito, los niños que están rellenitos están bien. Y en realidad, ahora la ciencia nos demuestra que existen muchas cosas más atrás de ese exceso de peso. Entonces, este episodio es para hablar sin culpa, sin remordimiento y darles a ustedes, brindarles información verídica para concientizar un poquito qué es la obesidad infantil. No se trata de solamente hacer dieta y hacer ejercicio, sino hay muchas cosas más detrás que hoy las vamos a descifrar. Gaby, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuándo nosotros, como especialistas, cuando valoramos a un niño, adolescente, dejamos de hablar de un paciente con exceso de peso y cuándo este paciente ya presenta enfermedades y repercusiones metabólicas en su salud? Ok, entonces para empezar debemos definir lo que es obesidad infantil. Nosotros utilizamos curvas para el peso, la talla, el índice de masa corporal, la velocidad de crecimiento en los niños. Entonces, lo primero que hacemos es identificar cuál es el índice de masa corporal de los niños. Si es que este se encuentra por encima del percentil 95, ya estamos hablando de una obesidad infantil. Y bueno, el problema no es solamente el peso, sino que la obesidad infantil es una enfermedad crónica, progresiva, puede producir complicaciones devastadoras en la vida de los niños y de sus familiares. Y es por eso que es tan importante acudir a los controles de pediatría. Muchas veces he visto que los padres se olvidan. Normalmente en el primer año de vida los llevan cada mes, están muy entusiasmados, pero después ya de los 3 años he notado que dejan de llevar a sus niños y claro, lo ideal es llevarlos 2 veces al año para saber cómo están creciendo, cómo están desarrollándose, cómo están en la cuestión del peso.
y claro, hacer un examen clínico integral. Y claro, entonces en este caso la definición sería un percentil mayor a 95 para la edad y para el sexo del niño. Gaby, me pareció súper importante lo que acabas de nombrar. Es verdad, a mí me ha pasado con mi nena, por ejemplo. Bueno, ella nació, obviamente, todos los controles una vez al mes, todas las vacunas, su carnet de vacunación. Después, como tú dices, hasta, bueno, que termine de lactar, hasta su tercer año, todo el tiempo al pediatra. Y después de ese tiempo, cuando ellos entran a la guardería, generalmente, empiezan a tener sus controles por parte del colegio o de la institución en donde están. No es igual el control de una institución generalizado porque tienen muchos niños que atender y es más enfocado a medicina general. Creo que en ese punto es sumamente importante esto que acabas de nombrar. Tenemos que llevar a nuestros hijos 2 veces al año para que estén en constante chequeo pediátrico. Y como dato extra, yo cuando ya me daban el reporte del colegio de la nena, ¿no? Está muy bien, pero ¿sabe qué? Tiene un percentil 17,5. Yo, ¿qué? ¿Por qué? O sea, está sumamente delgadita y ahí a uno se empieza a preocupar. Ah, bueno, realmente ella tiene esa contextura y no tiene desnutrición ni nada por el estilo, pero ahí me di cuenta por qué no me enteré un poquito antes. Es porque eh, creo que nos falta enfatizar un poquito acá, llevar a los chicos a control pediátrico para que nos puedan orientar cómo están creciendo, cómo están comiendo, en qué percentil están. Nunca es lo mismo que un adulto. Entonces, esa especialidad es súper importante y sí, muy importante lo que acabas de decir. Sí, efectivamente, ese es el problema que nosotros identificamos, que los papis como que dejan pasar. Y a veces, y esto es tan importante porque en el control tú puedes ver la evolución del peso, porque con el índice de masa corporal es como él está ahorita, ahora. En cambio, nosotros viendo la curva anterior podemos ver cómo fue la evolución de la ganancia ponderal del peso, de la talla, y así podemos ver cómo ha ido ese niño creciendo y desarrollándose. Entonces es tan importante, a veces hasta más que el índice de masa corporal, revisar todas estas tendencias, cómo ha sido la evolución de mi niño, porque a veces llega nosotros vemos solo el dato, ay, está en percentil 16, está en percentil 3 y eso puede ser por alguna cuestión muy aguda. Entonces es por eso siempre bueno llevarlos al control, no solo cuando están enfermos, sino al control. Exactamente, al control, perfecto. Sí, me parece excelente esa acotación. Tiene que haber un control. Antes los decíamos control del niño sano. No sé si todavía se sigue manifestando eso en el Ministerio de Salud Pública. Teníamos... Ajá. Sí. Sí, aún nosotros es el Z01, el control del niño sano, Control del el niño CIE-10. sano. Entonces, claro, es un control que es muy obligatorio llevarlo. Y sabes qué otra cosa, Gaby, importante, estar con un pediatra de cabecera, porque claro, este pediatra, o sea, esta especialista, por ejemplo, Gaby, va a tener a todos sus niños regulados ya con una curva de antes y después y puede comparar qué ha pasado, identificar situaciones, por ejemplo, algún estrés que tenga el niño y empieza a comer demasiado, aumento de la ingesta calórica por alguna situación específica, se cambió de casa o no sé, alguna cosa que ellos ya pueden identificar y tomar acción antes de que tengamos que hacer lo que ahora les vamos a contar cuando ya tenemos una obesidad crónica diagnosticada e identificada. Sí, exactamente. Esto es súper importante porque nosotros podemos ver la tendencia, cómo ha ido en todo el año. Entonces, si es que pasamos de un pediatra, ay, no, ya no me gustó este, me voy al otro, no, mejor este no. Entonces, no podemos tener esta continuidad, entonces, no podemos saber la evolución. Y es súper interesante esto porque tú ves en la curva y se ve súper claro en qué momento fue que aconteció alguna cosa. Por ejemplo, de repente se sube el índice de masa corporal, aumentó mucho de peso y de ahí tú le preguntas, ¿qué pasó este tiempo? ¿Hubo algún problema, algo a los papás?
Y ellos te comienzan a contar, sí, ¿sabe qué? Ha pasado muy estresado, está comiendo un poco más, está haciendo más ejercicio, por eso está comiendo un poquito más, ha crecido, está más alto, o igual en la talla, uno ve y dice, wow, se pegó un estirón, ¿qué hizo? ¿Qué pasó? Entonces es súper importante eso, buscar un buen pediatra, mantenerlo de cabecera y no dejarle. Yo con mis bebés no les suelto, siempre les acompaño y les veo y en cualquier momento pueden contactarme. Gaby, desde el punto de vista pediátrico, ¿qué es lo que a ti más te preocupa cuando llega a tu consulta un niño con obesidad? Bueno, desde mi punto de vista, y si es que yo tuviera que priorizar una sola cosa, creo que sería la presencia de complicaciones. Es decir, si este niño tiene hipertensión, tiene diabetes, tiene algún rasgo de resistencia a la insulina, tenga problemas para dormir, una ortopnia de sueño, que ronque, un mal desempeño escolar. Entonces, estas complicaciones son las que a mí más me preocupan. Pero también existen otros factores que nosotros evaluamos, como ya habíamos mencionado, la curva de ganancia ponderal de peso, que básicamente vamos viendo cómo ha ido la evolución de la ganancia de peso en estos niños. Si es que nosotros vemos que en un plazo muy corto ha habido un aumento muy importante, nosotros debemos investigar qué es lo que ha pasado en ese momento. Otra cosa que es importante, muy importante evaluar, son los antecedentes familiares. Si es que son hijos de padres obesos, son hijos de padres con diabetes, con hipertensión, que tienen riesgo metabólico, que han tenido algún tipo de infarto o de enfermedad cardiovascular, esto es muy importante. Además, hay que recordar que existe la obesidad de origen genético. Entonces hay personas que hagan lo que hagan, se cuiden, hagan el tratamiento y se cuiden mucho en su alimentación por su predisposición genética, por la existencia de estos genes relacionados con obesidad y otras enfermedades sistémicas, tienen este problema. Entonces eso es importante también, evaluar a la familia. Entonces debe ser en los niños siempre un enfoque bien amplio. Debemos verle al niño, a la familia, al ambiente, a la escuela, cómo él se siente. Entonces es algo muy, muy grande que a veces en los adultos no es así. Uno solo le ve a su paciente y todo, pero en cambio nosotros estamos pensando, ¿y la abuelita qué le irá a dar de comer? ¿Será que me va a hacer caso? ¿Qué será que realmente está comiendo? Entonces todas estas cosas nos limitan un poquito. Otra cosa que también es importante siempre ver es la grasa visceral. Si es que vemos que hay un aumento de grasa a nivel visceral, eso también es un punto importante. Pero para mí lo más importante sería la presencia de comorbilidades o complicaciones. Excelente, Gaby. Es importante aquí tener en cuenta lo que nos ha dicho, ¿no? Cuando nosotros venimos de un ambiente obesogénico, la probabilidad de desarrollar obesidad es muy alta. Entonces, nosotros tenemos como una estadística cuando estudiamos esta parte de la obesidad y la herencia, es si un padre de los dos padres tiene obesidad, ese niño tiene alrededor de un 50% de probabilidades de ser obeso. Y si son los dos padres, un 75% de probabilidades. A eso sumemos los dulces de la abuelita que estabas nombrando, la falta de actividad física, porque ahora el iPad, el teléfono y todo lo que tienen que les limita a hacer una actividad normal, ese ambiente obesogénico se multiplica. Y es por eso que en nuestro país, en Ecuador, el aumento de la obesidad infantil y en adolescentes es exponencial. Ese es uno de los motivos por los que estamos haciendo este podcast, porque muchos padres cuando vienen a mi consulta y me dicen, bueno, mi niño tiene 9 años, pero mire cómo está. Y yo, claro, veo un niño obeso, pero yo no debo ser el primer contacto. Yo le operé a la madre o al padre de ese niño y sé qué podemos hacer. Entonces, claro, ahí la importancia de derivar a la especialidad correspondiente para después de hacer todas las alternativas que ya vamos a ir conversando, pues veamos qué podemos hacer en ese caso.
Entonces, a este niño de padres obesos, yo lo voy a referir a pediatría y quiero que nos cuentes un poquito, Gaby, desde tu punto de vista, qué tratamientos, qué enfoques clínicos, terapéuticos tienes tú cuando ya te remiten al paciente con obesidad diagnosticada. Está bien. Entonces, una vez que recibimos este paciente derivado o que nosotros hemos ya encontrado el diagnóstico de obesidad, lo primero que hacemos es evaluar todo el ambiente familiar, el ambiente escolar, la alimentación, la conducta, la parte psicológica y también su relación con la comida, o sea, cómo es sus relaciones en general. Es muy importante evaluar todos estos puntos porque si es que uno de ellos no está bien solventado, vamos a tener problemas con el tratamiento y la adherencia al tratamiento de este paciente. Entonces, bueno, el rol que yo he visto, por ejemplo, en pacientes menores de 12 años, lo que normalmente se acostumbra es un tratamiento, se podría decir, más conservador, siguiendo el peso, la parte nutricional, la parte psicológica y vamos evaluando cómo va la disminución de peso. Y también la terapia psicológica, eso es importante. En mayores de 12 años, si es que vemos que es un adolescente que tiene un índice de masa corporal mayor de 35 con complicaciones o comorbilidades o mayor de 40, en ese caso ya solicitamos un apoyo extra. Tenemos a este niño obeso, de un padre obeso, una madre obesa, yo le operé al papá, lo recibo en la consulta, al padre y a la madre súper preocupados con este chico y me dicen, ¿qué hacemos, doctora? Ahí yo como médico lo primero que hago es derivar a pediatría para que lo puedan valorar. Y yo no sé, Gaby, desde tu enfoque pediátrico, ¿cómo ves tú estos tratamientos para la obesidad? Tratamientos avanzados que existen en tu área cuando el paciente ya tiene hipertensión, diabetes, resistencia a la insulina, otras comorbilidades. Muy bien, entonces en este caso particular de esta pareja de pacientes con obesidad, es importante analizar mucho el ambiente, cómo es el ambiente de ese niño, la alimentación, pero también si es que no existe un factor genético, porque tanto el padre como su madre tienen este problema, existen muchos genes relacionados con obesidad, entonces ahí el enfoque del tratamiento es diferente. Bueno, entonces evaluaríamos todo esto, identificaríamos cuáles son las complicaciones de este niño, o sea, además de la obesidad, tiene hipertensión, tiene resistencia a la insulina, tiene problemas para dormir, ronca, no duerme, tiene mal desarrollo escolar. Entonces, en este caso, nosotros ya pensaríamos en realizar un tipo de tratamiento diferente, ¿ok? Entonces, es muy interesante porque en donde yo estudié, donde yo me formé, realizaban cirugía bariátrica en niños, bueno, en niños mayores de 12 años con estas indicaciones que les dije, paciente con índice de masa más de 40, ellos hablan de más del 120% sobre el percentil 95 y que tengan alguna de estas comorbilidades, hipertensión, diabetes, resistencia a la insulina, en la parte renal, proteinuria, hematuria, cualquier alteración en la parte renal, ya hay una indicación, habría una indicación para realizar un tipo de cirugía metabólica. ¿Y por qué? Porque, o sea, podemos preguntar, ah, no, pero es algo muy agresivo. Pero yo pienso que es más agresivo esperarnos 10, 15 años que el cuerpo de ese niño tenga que pasar, en mi caso, por ejemplo, sus riñones con 15 años de continuo sufrimiento, de mucho trabajo, porque no es lo mismo tú trabajar como yo digo, no es lo mismo tú trabajar en un parquecito que en una cancha de fútbol. Entonces, eso es lo que pasa cuando hay obesidad. Los riñones deben hacer un doble de trabajo. Entonces, es eso. Para mí me parece, no es para mí, no, es en general, se sabe que es
Tal vez es más agresivo dejar a nuestro niño 10, 15 años sufriendo todas estas alteraciones metabólicas, la presión alta, colesterol, triglicéridos altos, además de la parte psicológica, porque son niños que tienen problemas en la escuela, se burlan de ellos, tienen una imagen corporal totalmente alterada. Entonces son varios beneficios que podemos lograr en ellos. Entonces, si es que una persona tiene las indicaciones adecuadas, cumple con los requisitos, también en la familia son responsables, le van a cuidar la dieta, eh, van a hacer un trabajo para que no vuelva a pasar lo que está pasando. Eh, Todo eso se debe analizar antes de realizar los procedimientos, pero yo pienso que son válidos y se realizan. Como yo les digo, en mi centro, en mi hospital allá en Brasil, se realizaba por el SUS, o sea, por el Sistema Gratuito de Salud, las cirugías bariátricas para adolescentes. Sí, este tema a veces a los padres les toma como por sorpresa, ¿no? Ah, pero tiene 13 años y ya lo tengo que operar. Y claro, lo que hay que revisar son las guías internacionales. Tenemos la guía de pediatría americana, hoy hay un estudio sumamente interesante en Suecia donde ingresan pacientes adolescentes. ¿Y qué es lo que se vio a largo plazo? Porque eso es lo importante de la indicación. Se ve que el gasto en el recurso económico estatal en estos países que tienen todo centralizado el sistema de salud por el Estado es mucho menor cuando el paciente se opera con indicación adecuada a edad temprana. Y lo que dice Gaby es verdad, o sea, el paciente que tiene obesidad mórbida, un índice más de 40, un índice más de 35 con enfermedades, y ya con estas comorbilidades, en el momento en el que nosotros lo operamos, le damos una oportunidad de poder estar en el colegio con un peso normal y el chico se siente completamente diferente de cómo era antes de estar operado. Entonces dice, claro, ahora puede correr con los compañeros porque era el que siempre se quedaba al último, al que le molestaban que era la pelota y que no era un jugador. O sea, realmente en esa etapa los chicos son muy crueles y si es que la familia está educada y está de acuerdo y es responsable, pues esta alternativa le da una oportunidad real al paciente, porque, claro, se han comparado múltiples terapias con estos pacientes, desde dietas, de ejercicios, análogos del GLP-1 y otros tipos de terapias no quirúrgicas, y realmente el resultado no es bueno. Entonces, ¿hasta cuándo tenemos que esperar? Es una pregunta súper importante en concientizar, porque ahora el tema con la familia es que ellos se vean cómo fueron antes. Si bien los papás fueron obesos y ellos ya tuvieron esta enfermedad, al menos las madres con las que yo he conversado no quieren esto para sus hijos. Entonces acuden directamente, mire, estos dos chicos tengo aquí, suben de peso, comen lo que quieran, se les indica que no salchipapas en la escuela, por ejemplo, pero ellos igual siguen comiendo. Y esa parte de trabajar con pediatría, psicología, nutrición, en ellos es, me parece a mí, un poco más importante que en los pacientes adultos. Sí, bueno, yo realmente creo que en todos, pero claro, en los niños es más, yo creo que es más difícil, porque no es que uno trate al niño, uno tiene que tratarle, o sea, explicarle a la mamá, al papá, a la abuelita, al tío, al perro, al gato. Entonces es así y muchas veces no están de acuerdo, o sea, uno les explica, les indica que las complicaciones, que lo que le puede llegar a pasar, pero hay gente que no, o sea, simplemente dicen, ah, sí, yo era así de chiquita y estoy bien. Entonces, pienso que es muy importante y eso es fundamental. Si la familia o el ambiente no está preparado para mantener las condiciones que este niño va a necesitar después de su cirugía o de su tratamiento medicamentoso, es importante que este niño tenga una nutricionista, un psicólogo que haga terapia, que se mantenga con su pediatra y verlo de manera integral, porque si es que no podemos verles a los niños aisladamente como un niño, porque ellos no están solos, ellos no hacen nada solos. Bueno, voy a retomar una frase que me encantó de Gaby,
y dijo, es importante evaluar todo el ambiente. ¿Qué importancia tiene la madre, los antecedentes prenatales? ¿Qué importancia tiene en este niño evaluar todas estas cosas que pasaron antes? Recordemos que para que un ser humano se forme, tiene que haber primero una fecundación, tiene que haber un periodo de gestación, tiene que haber una madre. ¿Qué tipo de nutrición tiene esa madre? Todo eso es importante, Gaby. ¿Tú qué opinas? Totalmente. Existen muchos antecedentes probados que se relacionan con aumento en el riesgo metabólico en los niños. Por ejemplo, madres con diabetes, madres con un aumento excesivo de peso durante el embarazo, hijos de madres con obesidad. También si es que, por ejemplo, el niño fue muy prematuro o tuvo un bajo peso al nacer o un alto peso al nacer, sobre todo en los niños prematuros, ya que ellos tienen que en muy poco tiempo recuperar un peso. Y ese aumento tan acelerado de peso puede llevar a un futuro, y existen varios estudios que demuestran que aumenta el riesgo de enfermedades metabólicas. La lactancia materna es otro factor muy, muy importante. Esto ya que ayuda a los niños a controlarse, a contenerse y a conocerse cuando ya están llenos, cuando ya no quieren más. Otra cosa, todo este conjunto de factores hemos mencionado son los que se llaman los primeros 1000 días de los niños. Estos incluyen desde que la madre estuvo embarazada, es decir, cómo fue la nutrición de la madre, si la madre tenía desnutrición, si aumentó mucho de peso, si tenía alguna enfermedad. Luego, cómo fue el nacimiento, el peso al peso al nacer, si tomó o no leche materna. Y después, algo muy importante, cómo fue el inicio de la alimentación complementaria. Entonces aquí lo más importante que quiero recabar es que menores de 2 años se encuentra prohibido sal y azúcar, nada de azúcar añadida. Y esto es importante porque esto modifica las preferencias de los niños. Obviamente, si es que reciben muchos dulces, mucha sal, no van a preferir frutas o verduras y sobre todo los ultraprocesados. Recuerden, todo lo que viene en bolsita, los cachitos, los tostitos, todas esas cosas es un veneno. Y las colas, Coca-Cola, Fanta, todo eso, no debemos consumir, no debemos dar a nuestros hijos, sobre todo en menores de 2 años, totalmente prohibido. Me pareció súper importante lo que comentaste acerca de toda esta parte prenatal con las mamás. Hay madres, hay personas, mujeres que se acercan a mi consulta y me dicen, Doc, yo no me quiero hacer una cirugía porque quiero ser mamá. Y yo digo, a ver, es una paciente con antecedentes de ovarios poliquísticos, con obesidad mórbida, con hirsutismo, con prediabetes. Está perfecto, el deseo de ser madre es válido totalmente, pero ¿qué niño, qué calidad genética, qué niño vamos a tener en el resultado final? Claro, estas pacientes generalmente vienen meses o años intentando quedarse embarazadas y el ginecólogo les dice, bajen de peso. Esa es la única prescripción, bajen de peso, hay que bajar de peso. Y en realidad, en este caso, si esa madre concibe con todos los tratamientos, la carga genética para ese niño es a veces los problemas fisiopatológicos o las enfermedades que se presentan son niños macrosómicos, niños que ya vienen con una predisposición a la obesidad. La madre tuvo diabetes gestacional, embarazos sumamente riesgosos. La mayoría de veces conllevan a cesáreas. Entonces, los primeros 1000 días serán, ¿no, Gaby, de ese niño ya están marcados antes. Entonces, la salud materna es sumamente importante y primordial para nosotros pensar, ok, qué calidad estamos dejando a estas nuevas generaciones? ¿Qué estamos haciendo para mejorar nuestra salud? Porque en este caso, mejorar la salud materna va a mejorar la salud de ese niño de manera intrínseca en el proceso. Sí, sin duda alguna. Y bueno, con respecto a este tema también se menciona, ¿no?, que el adecuado control de peso en las mujeres adolescentes con obesidad incrementa obviamente la probabilidad de quedar embarazada. Entonces, mientras yo
pienso que mientras más temprano podamos actuar en estas mujeres, va a ser mejor para ellas y para sus hijos. O sea, yo tengo una experiencia personal, ¿no? Yo a la nena no le di dulces, ni sal, ni nada. En los primeros 2 años era súper cautelosa. Pero tengo una sobrina que adoro. Y bueno, la veo comer y claro, la veo con papas fritas y salsa de tomate y no tenía ni un año. Y yo, ¿qué? ¿Por qué le estás dando eso? Ella nunca te va a pedir salsa de No. tomate, nunca te va a pedir eso. Solamente lo natural. Esta parte es un poco difícil porque es cultural, ¿no? La niña vive en Estados Unidos, todos americanos, y en la casa no pueden faltar Claro. los chips, todos estos snacks de infunda. Entonces, claro, mi hija me dice, mami, nosotros tenemos la casa más aburrida. O sea, no hay dulces, no tenemos una fritura, no hay salsa de tomate, no hay mayonesa en la refrigeradora, o sea, nada de eso. Claro, le digo, pero no necesitas, mira que Ajá. tú, y ella ya tiene 16 años y ella no se pone la salsa de tomate, a la bestia no le gusta, no le gusta la mayonesa, o sea, ah, ella nunca aprendió ese medio ambiente. Entonces, esa parte con los niños creo que es súper importante. Los primeros 2 años, lo que dices, Gaby, de darles cosas naturales, de no manipular su naturalidad, podría ser porque ellos nunca van a escoger algo que no vieron. Pero claro, si les ponemos el chocolate, si ellos ya prueban y ya tienen el estímulo del azúcar, eso van a volver a pedir y van a repetir. Exactamente, los niños son muy inteligentes, ellos y son imitadores. Es decir, en este caso es porque sus padres están consumiendo ketchup con papas fritas. Ellos van a hacer todo lo que nosotros hagamos. Si es que nosotros comemos muchos dulces, muchas frituras, comemos solo afuera, ellos también lo van a hacer. Pero si nosotros tenemos una dieta equilibrada, tomamos mucha agua, ni siquiera, como tú dices, tenemos en casa disponibles esos snacks. Ese es uno de los factores más importantes. Hablar con los papás y decirles, mire, si es que no está disponible, no van a consumir. ¿Y quién es el encargado de estar o no disponible? Son los padres, porque no es que nuestros hijos dicen, bueno, me voy a la tienda a comprarme unas papas. No. O sea, si es que nosotros no ponemos en la alacena, ellos no van a consumir. Así es. Entonces es muy importante eso. No, tenemos la suerte de estar con una subespecialista en nefrología pediátrica, así que voy a hacer una pregunta específica. Gaby, desde el punto de vista de nefrología, ¿cómo puede afectar la obesidad a los riñones de estos niños? Muy bien. Es una pregunta muy interesante y ya está totalmente demostrado que la obesidad provoca un daño directo en los riñones. Y tiene varios mecanismos. El principal es uno denominado hiperfiltración, que es básicamente lo que les explicaba. No es lo mismo que mis riñones, que podemos pensar que es una persona, limpie un parque pequeño y compararlo con que la misma persona limpie todo un estadio. Mis riñones deben hacer un esfuerzo mucho mayor para poder eliminar todas esas toxinas y hacer todas las funciones que hacen los riñones. Entonces, la primera es la hiperfiltración. Después, ellos producen una enfermedad glomerular específica, que es la glomerulosclerosis focal y segmentaria, que es básicamente esto que al estar mucho tiempo expuesto a esta hiperfiltración, que es básicamente un aumento importante dentro de la presión del riñón por tener que manejar todos estos volúmenes, se comienza a producir un daño directamente en los riñones. También lo que se produce en la obesidad es que se activa un sistema, el sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Este lo que produce es una vasoconstricción renal y aumenta la presión. Entonces, básicamente se produce una hipertensión. Ya sabemos que la hipertensión y la diabetes son las principales causas de enfermedad renal crónica en adultos, pero si es que un niño adolescente, desde tan pequeño tiene hipertensión, va a tener 10, 20 años con la presión alta, afectando a sus riñones. Entonces, por eso es que la obesidad es muy, muy peligrosa en niños, porque afecta todo su cuerpo, afecta su corazón, su cerebro, sus ojos, afecta sus riñones y son
lesiones que pueden ser devastadoras y acabar con la vida del niño. Bueno. Y Gaby, ¿tú qué exámenes le pedirías a ese paciente? O sea, ¿cómo podemos detectar que por la obesidad o bueno, por otras causas hay daño renal ya en ese niño? O sea, ¿qué examen te da a ti una pauta para poder saber? Esto es importante porque los padres tienen que conocer que a veces a simple vista es difícil diagnosticar, pero con estos exámenes, cuéntanos si nos podríamos ayudar. Exactamente, esto es muy importante porque los riñones no dan síntomas. Ya debe haber una afectación de aproximadamente el 80-90% de los riñones para que comencemos a tener síntomas. Entonces es tan importante los controles preventivos. Y bueno, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Primero es la valoración inicial. Toda la historia clínica, ver el ambiente familiar, la parte psicológica, la parte nutricional, todo. Luego en el examen físico también es importante porque tenemos varios componentes que nos hacen sospechar de complicaciones. Por ejemplo, la acantosis nigrans, que es una coloración oscura, normalmente en cuello, axilas, en ingles, que nos está indicando que ya hay una resistencia a la insulina. Otra cosa que podemos ver en el examen físico es la grasa visceral. Si nosotros vemos que tiene mucha grasa a nivel abdominal, también ya podemos sospechar en esto. Algo que es muy importante, siempre medir la presión arterial. En los niños, ¿le han medido la presión a la Pau alguna vez? Sí, ¿Sí le han medido a los pediatras? Controles aparentemente todo normal. No me han dado ningún reporte. Pero cuando era pequeña, sí, de unos 5, 6, 7, 8 años, le medían. No, Ya, yo eso es... no recuerdo nunca haber visto. Ahora, últimamente en el colegio, como desde los, ¿qué te digo? 14 años, veo en todos sus signos vitales La presión, frecuencia cardíaca, saturación, peso, talla y ya. Pero antes, cuando era pequeña, no Muy bien. tiene ese dato. Ok, eso es muy importante. Cada consulta pediátrica debe incluir la presión arterial, es un signo vital, es algo muy importante. Entonces, como mamita, siempre debemos ir, ya conocemos, saber y decirle, doctor, por favor, tómale la presión a mi hijo, véale cómo está. Perfecto. Y sabes que es un dato súper importante porque, claro, o sea, y uno siendo médico, eh, no se percata de que tal vez los tensiómetros que son diseñados para niños no están disponibles en todo lado. Y si uno lleva la consulta a un niño y no sale con el resultado de la presión arterial, claro, no sabemos qué tanta calidad de atención está recibiendo en ese momento. Entonces es súper importante el tip que nos dice Gaby, reconocer y pedir, bueno, la presión está bien porque es un signo que nos va a ayudar a ver la salud renal de ese paciente. Exactamente. Eso dentro del examen físico. También hay otros signos. Por ejemplo, en niñas podemos ver que está relacionado con una pubertad precoz. Podemos encontrar niñas un poquito con mucho hirsutismo, pelitos también, ya con brotes mamarios y ya en algunos casos hasta con menstruación. Entonces esto es muy importante controlar porque, como sabemos, después de la menstruación, una menstruación previa está muy relacionada con talla baja. Entonces son cosas que debemos cuidar. Esta parte en la consulta médica yo la veo todo el tiempo. Hay vienen niñas, tienen 10 años, 11 años, son más altas que yo, ya han menstruado, tienen un desarrollo de Tanner ya avanzado, tipo 4 o 5, y están con antecedentes y con enfermedades de ovarios poliquísticos, de hirsutismo, acantosis nigrans. Y claro, tú valoras a ese niño y dices, bueno, entra dentro del protocolo quirúrgico por el desarrollo de Tanner, por el peso, por la talla son ya mujeres, pero su cabeza no está preparada. No es un paciente que en ese momento nosotros podamos decir, sí, vamos a ir a quirófano y operar. No, es un paciente que con mucha precaución hay que valorar por qué tiene esa talla. O sea, desde cuándo estuvo este problema de obesidad, hubo problemas en el embarazo, qué medicación está tomando, cómo se siente esa paciente, porque justo entrando en esa etapa y tener hirsutismo y todas estas características físicas que a ellas perciben como no atractivas, pues
les perjudica psicológicamente y las madres vienen por ese lado. Mire, es que no le gusta cómo se ve, es que no le gusta esto, que le sale ya bigote, que a veces hasta ya me la confunden con niño. Y en realidad, claro, esos son unos signos que nosotros estamos viendo, pero todo lo que hay detrás puede ocultar enfermedad renal, puede ocultar diabetes, puede ocultar otras cosas. Y ahí es muy importante la valoración integral y el trabajo en equipo. Eso es primordial para sacar ese paciente adelante. Exactamente, es muy importante el trabajo multidisciplinario. Sin todos nuestros colegas no podríamos realmente avanzar mucho. Entonces, eso en el examen físico, como vemos tanto desde el comienzo, desde la historia clínica, el examen físico, todo nos va a dar, ya nos va diciendo, nos va mandando señales, así. Y bueno, ahora sí, refiriéndonos a los exámenes, es muy importante ver, hacer una biometría hemática completa, ver cómo está la parte de la hemoglobina, normalmente vienen bien altos. En la parte de química sanguínea es muy importante ver la función renal, creatinina, urea, el perfil lipídico, colesterol, triglicéridos, LDL, HDL, la parte proteica, albúmina, proteínas totales. También es importante realizar un examen de orina, identificar que no haya proteínas en la orina, ya que una vez que hay proteínas urinarias ya podemos decir que estamos empezando a tener ya problemas renales. Y como vimos, la hiperfiltración produce un aumento de la presión dentro del riñón que produce a largo plazo las proteínas en la orina. Ahora sí, mi querida Tavi, déjame yo preguntarte a ti. ¿Cómo valorar a estos pacientes adolescentes para que puedan mantener un tratamiento a largo plazo? ¿Cuál es la técnica que ustedes utilizan en ellos? ¿Y cuál es el rol del acompañamiento psicológico en estos pacientes? Bueno, es una excelente pregunta porque tenemos aquí varios pasos que nosotros vamos dando con este paciente. Entonces les voy a poner un ejemplo. Llega este mismo adolescente que les comenté, lo trae el padre, ¿no es cierto? Yo le operé al padre, dice, mire cómo está mi hija, tiene obesidad mórbida, ya le han diagnosticado algunas enfermedades, quiero que la opere. Ok, entonces ahí lo que nosotros hacemos es valorar primero el entorno familiar. ¿Cómo le fue al papá con las prescripciones psicológicas, nutricionales, deportivas, postquirúrgicas? Le fue bien, fue un paciente disciplinado. Si este paciente tuvo éxito y por eso regresa, eso es un buen indicio de que puede estar preparado para sostener a este adolescente. Segunda cosa sumamente importante, nosotros valoramos y hablamos directamente con esta adolescente y nos damos cuenta si tiene expectativas reales o irreales. ¿Cuál es? ¿Por qué está acudiendo esta niña? ¿Le interesa su salud? ¿Está interesado más en la parte solo física? ¿Qué es lo que hay detrás en la cabecita de este adolescente, de esta niña? Hay que tener un ojo clínico e inspeccionar muy bien y conversar ampliamente para entender qué está pasando. La otra es si esta persona, esta adolescente, comprende qué enfermedades tiene, comprende qué procesos tiene que seguir, sabe por qué camino tiene que ir. Y esto no se lo descubre en una consulta. El paciente generalmente ingresa en un programa donde nosotros planteamos un tratamiento inicial. E inmediatamente cuando el paciente confirma que va a iniciar un tratamiento, nosotros derivamos a todas las especialidades que están a nuestro alrededor. En el caso de adolescentes, pediatría tiene que tener una consulta psicológica, nutricional y deportiva antes. Y aquí el rol de la parte psicológica, vamos a identificar algunas cosas que en la primera consulta, créanme que no es posible. Por ejemplo, adicciones. Gran porcentaje de nuestros adolescentes tienen consumo de marihuana, de tabaco, de otras sustancias, alcohol, y nosotros no podemos iniciar un tratamiento inmediatamente sin una valoración exhaustiva de la parte psicológica. En estos chicos se demora un poco más el proceso de lo normal porque en la parte nutricional, en la consulta, se le envía unas ciertas pautas. Y si esta chica comprende qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a ir caminando y cumple, pues eso también es un punto
a favor de esa paciente. Entonces, este proceso con los chicos sí se demora un poco más. La parte psicológica es importante por este tema, antecedentes de trastornos alimenticios, depresión, ansiedad, TOC. Últimamente todos los chicos tengo TDAH, me diagnosticaron de no sé qué y yo, ok, entonces aquí necesitamos primero ir a toda esta parte emocional, psicológica, nutricional, con pediatría para que nos den un visto bueno. Y después de haber pasado todo el proceso, intentado el tratamiento clínico, pues ahí sí valoramos si este paciente realmente es candidato. Y la mayoría de pacientes después de someterse al proceso es un candidato ideal, pero no necesitamos una valoración flash, sino un programa multidisciplinario que nos ayude a nosotros y al paciente a hacer el mejor trabajo posible, porque esta chica de la que les estoy comentando del caso clínico tiene una expectativa de vida de más de 60, 70 años. Entonces, el procedimiento que nosotros tenemos que hacer tiene que ser el mejor. El primer procedimiento para el paciente obeso es el mejor procedimiento. El segundo procedimiento no tiene el mismo impacto en pérdida de peso, en resolución de comorbilidades, en muchas cosas. Por eso es que aprender a identificar qué es lo mejor para ese paciente conlleva una responsabilidad grande y por eso es que todo el equipo tiene que estar preparado para atenderlos. ¿Y cuál es la intervención que realizan en este grupo de En pacientes? este grupo, bueno, o las intervenciones. Sí, en estos chicos, dependiendo de todas sus comorbilidades, tenemos dos intervenciones que están, no es que no se puedan hacer otras, sino que la evidencia médica, científica, en cantidad de casos clínicos, nos da para un sleeve o un bypass gástrico en Y de Rose, cualquiera de las dos. ¿De qué depende nuestra decisión? Del índice de masa corporal, de sus comorbilidades, si hay presencia o no de reflujo, si este paciente, por ejemplo, tiene una hernia hiatal, ahí nos vemos restringidos en hacer cirugías como manga gástrica o si tiene reflujo también. Si tiene problemas metabólicos importantes, pacientes diabéticos se benefician muchísimo de un bypass. Entonces, el tema, podemos iniciar con un balón gástrico. Muchos de los padres dicen, doc, tengo terror a operar a mi hijo, quiero iniciar con otra cosa. Ok, tenemos procedimientos no quirúrgicos, el balón gástrico digerible, más análogos del GLP-1, más medicación en adolescentes, va muy bien, siempre y cuando cumplan con el apego al tratamiento, porque a un adolescente decirle, ok, tienes que ponerte esta inyección todos los días alrededor del ombligo a tal hora, a ver, hay que valorar si ese paciente va a cumplir, porque no le vamos a hacer un daño al paciente, sino vamos a tratar de mejorar su calidad de vida. En ese caso, cuando los padres dicen, prefiero que sea algo no quirúrgico, perfecto, tenemos la opción no quirúrgica. Lo importante aquí es que lo peor que pueden hacer, es que ellos sepan, ¿no?, que lo peor que pueden hacer como padres es no hacer nada. Saber el diagnóstico, haber acudido a la consulta, haber vivido ellos toda esa experiencia, obesidad, enfermedades, medicación para la presión, medicación para la diabetes, algunos necesitan ya diálisis, ven a sus abuelitos con infartos, etcétera. Tener todo ese historial y saber cómo está su hijo y decir, bueno, no, vamos a intentar otra cosa, no vamos a hacer nada por el momento. Eso es un choque para nosotros los médicos, no podemos hacer más, sino recomendar y estar pendientes de hacer el seguimiento. Y no hacer nada es quedarnos en un limbo terapéutico que el paciente se queda desprotegido en realidad. Listo, y bueno, en esta ocasión vamos a hacer un segmento de mitos con Gaby. Entonces voy a hacerle algunas preguntas. Gaby, nos respondes a la velocidad de la luz. No, mentira. Bueno, y nos comentas un poquito de ciencia en cada una de estas preguntas que son específicas para pediatría. A ver, si el niño tiene exámenes normales, entonces, ¿su obesidad no es un problema? Es un problema, sí, sobre todo si es que vemos que en la curva de ganancia ponderal ha aumentado mucho de peso en un corto tiempo. ¿La presión alta no existe en niños? La presión alta existe en niños, recién nacidos, prematuros, adolescentes, Wow. en cualquier persona. ¿El riñón solo se afecta en adultos con diabetes o hipertensión?
No, de hecho, la principal causa de enfermedad renal en niños es por malformaciones congénitas, es decir, que ellos ya tienen algún tipo de malformación. Pero también tenemos hipertensión, enfermedades del riñón, tenemos otras causas que también afectan los riñones. Muy bien. ¿La obesidad infantil se corrige sola con el crecimiento? No, la obesidad infantil no se corrige sola con el crecimiento. Es muy importante en este sentido dar una nutrición adecuada, limitar el tiempo de pantallas. Recuerden, ahora los niños pasan mucho tiempo en las pantallas, lo que aumenta el sedentarismo. También en la parte mental no es bueno. Y también el sueño. Esto es muy importante. Los niños deben ir a dormir máximo a las 8 o 9 de la noche, porque las hormonas para el crecimiento, la hormona del crecimiento, la melatonina, se secretan en estas horas. Si nosotros dejamos que nuestros hijos vayan a dormir 11, 12 de la noche, estamos perdiendo este tiempo valioso para lograr que ellos crezcan y se desarrollen bien. Ujú, perfecto. Lo que me hace acuerdo, haciendo un paréntesis, a un estudio clínico en Netherlands, las madres allá ponen a dormir a sus hijos a las 7:30, 8 de la noche, cierran las cortinas a dormir y son una de las poblaciones que más estatura tiene. Entonces, en todos estos grupos poblacionales más altos he encontrado la asociación con el buen sueño que nos acaba de recomendar Gaby. A ver, vamos aquí. ¿La acantosis nigrans es solo una mancha en la piel? No, la acantosis nigrans es un signo claro de resistencia a la insulina. Es decir, que el cuerpo de nuestro hijo está necesitando hacer un esfuerzo mayor para metabolizar la glucosa, el azúcar. Ujú. Otro paréntesis. Hay muchas veces que estos chicos acuden a medicina estética. Entonces, claro, tienen hirsutismo, están más manchadas sus axilas, su región inguinal, su cuello más oscuro y acuden a tratamientos como láser o cremas despigmentantes y en realidad la piel habla. Entonces, si es que nosotros como médicos encontramos alguno de estos signos o como padres vemos que hay estos signos clínicos en niños, como dice Gaby, hay un problema con la resistencia a la insulina y acudir a pediatría para una valoración integral. Siguiente pregunta. ¿La cirugía bariátrica en adolescentes es una salida fácil? No, no es una salida fácil, es un procedimiento que debe ser, como ya hemos mencionado, acompañado, analizado, debe ser todo regulado, tenemos guías para realizarlo, entonces no es algo fácil, no es algo rápido y no es una solución para algo estético, es algo que va más allá. Perfecto, Gaby, esto es verdad. Muchos familiares acuden para una solución mágica para la obesidad y la obesidad es una enfermedad crónica. Sí se ha presentado en niños y adolescentes. Esta enfermedad tiene también una importante carga genética. Entonces, es primordial, no es mágico, es un trabajo donde nosotros manipulamos toda la parte gastrointestinal, la reconfección del tránsito, hacemos modificaciones, pero atrás de esta modificación que la realizamos en quirófano, está todo un equipo que va a ser el encargado de mantener el peso de ese paciente a largo plazo. Ujú. Muy bien, ok. Si los padres también tienen obesidad, no hay mucho que hacer. No, hay mucho que hacer, hay más que hacer porque podemos ayudar a más personas, a Ujú. cambiar el ambiente familiar y algo que es muy importante, una vez más, me van a escuchar mucho, yo amo la genética, entonces hay muchas enfermedades genéticas que cursan con obesidad. Es muy importante tener un diagnóstico específico, un diagnóstico correcto, porque podemos estar tratando a una persona por obesidad y sus comorbilidades, pero realmente no es eso, es algo más allá. Entonces debemos ver todos estos antecedentes familiares y intentar realizar siempre un diagnóstico adecuado. Ujú, perfecto. ¿Qué piensas sobre este tema? Mira, hablar de obesidad con un niño siempre lo traumatiza. Bueno, yo pienso que cualquier tema puede traumatizar a un niño. Siempre con ellos es muy importante hablar claramente,
no ser exagerados, no inventar escenarios, porque los niños muchas veces toman las cosas literal, o sea, si tú le dices, te Así vas a es. comer ese chupete y por eso vas a ser la más gordita del curso, ella piensa que eso va a pasar y va a ser, entonces muchas de las cosas que sufren nuestros hijos salen de nuestras bocas. Ujú. Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, cómo lo decimos, porque a veces decimos, "Ah, pero si no dije nada", pero la manera en cómo estamos diciendo no es Ujú, buena. ujú. Entonces, es eso, el arte de comunicarse, creo yo. Sí, Saber cómo sí. hablar, cómo llegar a los niños es difícil. Es difícil. Y nosotros, los cirujanos bariátricos, aquí necesitamos un apoyo importante porque no es lo mismo decirle a un paciente, bueno, usted tiene obesidad grado 3, es diabético, ya ha venido con esta enfermedad 5 años, que decirle a un chico, mira, estás con una enfermedad crónica, tus padres te heredaron esta enfermedad, tú estás comiendo pésimo. La parte de la comunicación y lo que dices, Gaby, de ellos sufren y piensan todo literal. Ellos piensan que todo lo que les decimos es real y 100% es de esa manera. Entonces, claro, la comunicación aquí tiene que ser intervenida por especialistas en pediatría que sepan transmitir el mensaje sin traumatizar a los chicos, porque nosotros hablaremos con los padres, hablaremos de manera muy sutil con estos chicos, pero la parte esencial del programa va por parte de especialistas que manejen muy bien la comunicación y la mente de estos chicos. Ujú. Ok, un niño con obesidad solo necesita nutricionista. No, el niño con obesidad necesita, además del nutricionista, como ya mencionamos, una valoración psicológica, terapia muchas veces. También, obviamente, necesita el médico, el pediatra, que va a ver cómo ha ido evolucionando su obesidad, si ha aumentado, disminuido, cómo está yendo. Entonces, como dijimos, es un equipo multidisciplinario. También siempre bueno tener alguien de apoyo en la parte de educación física y eso, sobre todo el cuidado de los padres. Ellos que Ujú. siempre están pendientes de sus hijos. Yo sé que a veces es un poco difícil, pero creo que es el mayor acto de amor que podemos hacer por nuestros hijos, darles una alimentación adecuada, acompañarlos, escucharlos y no permitir que tengan este tipo de enfermedades. Ujú. Ahora que conversamos un poquito del trabajo físico, no sé si ustedes se han percatado que en este mundial hay una propaganda de la FIFA de mantenerse activos con chicos. Entonces salen niños y adolescentes y en la propaganda dice claramente, mantenerte activo durante 60 minutos disminuye la obesidad infantil, mejora tu salud, mantente activo. Entonces todo el mundo está preocupado por esta pandemia. Donald Trump invirtió la pirámide de alimentación en Estados Unidos, ha aumentado la cobertura de muchos tratamientos médicos, quirúrgicos, porque claro, sus ciudadanos americanos están falleciendo por obesidad, no por las guerras, y lo mismo nos está pasando en este Ujú. país. Este tema es sumamente apasionante, importante y claro, un privilegio tenerte aquí, Gaby, con las preguntas, respuestas y toda la información científica para brindar a la comunidad información real. Esto es primordial para nuestro futuro. Ellos son, ¿cómo se dice ahora? Ellos son nuestro futuro, ellos son los chicos que van a formar nuestra patria, ellos son los chicos que luego van a ser nuestros profesionales y tenemos que darle la importancia que necesitan estas personitas para poderles atender de manera integral y con mucha calidad. Entonces, ¿tú qué piensas, Gaby? ¿Es mejor esperar a que el paciente sea adulto para tratarlo? No, como ya hemos visto, si tenemos una indicación clara, cumplimos las guías, nuestro paciente está totalmente consciente e involucrado en su tratamiento, en la adherencia de este tratamiento, la familia también está sintonizada. Para mí es más importante realizar una intervención a dejarle al niño 10, 15 años con presión alta, 10, 15 años con triglicéridos, colesterol elevado, porque todos estos son años de memoria metabólica, o sea, Ujú. daños
que ya hizo o sea, todos estos años ya existió un daño en todo su cuerpo, en todo su cuerpo. Entonces ya hay una memoria, hay algo que ya está damnificado, que va a ser más difícil recuperar que antes de que empiece. O sea, ya cumplo todos los requisitos, soy una buena familia, mi hijo va a estar bien, entonces para mí yo preferiría realizarlo antes porque no quiero que mi hijo esté expuesto 15 años a complicaciones en todo su cuerpo. Bueno, esta conversación nos deja clara que la obesidad infantil no es un problema que tengamos que minimizar. Como médicos y como sociedad es sumamente importante tratar a este grupo etario y darles unas herramientas para que ellos puedan resolver sus problemas. Este problema de la obesidad acarrea diabetes, hipertensión, dolores articulares, frustración, cambian su percepción, su imagen, cómo ellos se perciben. Es decir, esta enfermedad es multisistémica, afecta a todo el sistema de este niño, de este adolescente, y nosotros como médicos tenemos la obligación de ser muy empáticos y junto con la ciencia y un equipo muy preparado empezarles a dar tratamiento oportuno y herramientas reales. Y un mensaje final para los padres. Cuídense mucho ustedes, porque de ustedes aprenden sus hijos. Cuiden sus hábitos, cuiden todo lo que coman y todo lo que beban. Cuiden mucho a sus hijos, entréguenles una alimentación equilibrada, insínteles a hacer educación física y a que tengan un sueño adecuado y se mantengan lejos de las pantallas. No minimices cualquier signo que él presente y no lo dejes para después. Siempre prevenir es mejor que lamentar. Muchas gracias por todo y les invito a seguirme en mis redes sociales, doctora Gaby Santa Cruz. Perfecto, mi querida Gaby, quiero agradecerte por compartir con nosotros, con toda la ciencia, con el conocimiento, este episodio y muchas gracias a ustedes por escucharnos, por ayudarnos a difundir este mensaje y quiero dejar algo muy claro, este problema de la obesidad infantil no se combate con culpa, se combate con ciencia, con información y con acompañamiento médico.